¿Te has imaginado, estimado oyente, cómo reaccionarías si una estatua comenzara a hablar y diera órdenes con autoridad? ¿Obedecerías sin cuestionar? ¿Te inclinarías ante su voz? Estas preguntas, que a primera vista podrían parecer sacadas de una película de ciencia ficción, en realidad anuncian un escenario profético que muy pronto podría convertirse en una aterradora realidad. La Biblia nos advierte que llegará el momento en que una estatua del Anticristo, erigida en Jerusalén, posiblemente en el tan esperado tercer templo, recibirá poder sobrenatural para hablar. No se tratará de una simple imagen inerte, sino de un ente que tendrá la capacidad de emitir juicios y sentenciar a muerte a quienes no se postren en adoración ante ella. Pero eso no es todo. Esta estatua formará parte de un sistema global que exigirá que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente. Y sin esa marca, nadie podrá comprar ni vender absolutamente nada. Frente a este panorama, surgen preguntas tan inquietantes como necesarias. ¿Cómo logrará hablar esta estatua? ¿Se le infundirá aliento como cuando Dios sopló vida al hombre en el Edén? ¿Qué poder oculto estará detrás de este milagro aparente? Y lo más impactante, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué el lugar más sagrado para las tres grandes religiones del mundo será el epicentro de esta abominación? Amigo oyente, estas preguntas no son meras especulaciones, son señales que ya se perfilan en el horizonte profético. Y por eso, en este impactante video, vamos a escudriñar las escrituras y los eventos actuales para entender cómo se está preparando el escenario del gran engaño final. Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final, no por simple curiosidad, sino por amor a tu alma. Lo que descubrirás podría marcar una diferencia eterna en tu vida y ayudarte a no ser arrastrado por la corriente que llevará a muchos a la perdición. Antes de continuar, queremos escucharte. ¿Cómo crees tú que la estatua del Anticristo logrará hablar? ¿Será por medio de inteligencia artificial? ¿Un espíritu demoníaco? ¿Un prodigio tecnológico jamás visto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Empezamos. A lo largo de la historia hemos visto que las personas han levantado ídolos de plata y de oro, obras de manos humanas que no tienen vida, estatuas frías y mudas que los pueblos han adorado en vano. La Escritura lo dice con claridad. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Pies tienen, mas no andan. No hablan con su garganta. Así son los dioses fabricados por el hombre, representaciones vacías que pretenden ocupar el lugar del Dios vivo, y así también han sido engañadas generaciones enteras, inclinándose ante aquello que jamás podrá salvarles. Pero la profecía nos habla de un tiempo distinto y aterrador, cuando se levantará la estatua del Anticristo, no como una simple escultura inerte, sino como una imagen que recibirá poder, una obra que hablará, que impondrá obediencia y marcará a los que la adoren. Esta no será como las antiguas estatuas de piedra y bronce que permanecían mudas y sin vida, sino una figura animada por el mismo espíritu de engaño, destinada a ser instrumento de control y adoración forzada en los tiempos finales. Leamos Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. Este versículo abre ante nosotros una ventana profética al corazón del engaño que dominará a la humanidad en los tiempos del fin. El texto resalta, en primer lugar, que los milagros del falso profeta, pues es él quien ejecuta estas señales, no provienen de su propia autoridad, sino que le fueron permitidos. Esto nos enseña que aún en medio del caos, nada sucede fuera del control soberano de Dios. La capacidad de realizar prodigios espectaculares será usada como un instrumento de seducción, pero su origen no es divino, sino satánico, y su propósito es arrastrar a los hombres hacia la adoración de la bestia. Aquí encontramos una lección central.
No todo milagro es señal de la obra de Dios, porque también Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y sus siervos presentarse como ministros de justicia, introduciendo un engaño tan sutil que atrapará a todos los que pertenecen a este mundo. La frase «los que pertenecen a este mundo» marca una línea divisoria. Juan nos recuerda que el problema no será únicamente la manifestación de milagros, sino la condición del corazón humano. Aquellos que han puesto su esperanza en lo terrenal, los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, serán incapaces de discernir el fraude espiritual y quedarán fascinados por los portentos. Esto se conecta con la advertencia constante de la Biblia de que el pueblo de Dios debe caminar por fe y no por vista, porque en el tiempo del fin, las apariencias engañosas buscarán suplantar la verdad de Cristo. En segundo lugar, el texto nos muestra el objetivo de este engaño. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia. La idolatría que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes alcanza aquí un nivel sin precedentes. No se trata simplemente de levantar un ídolo como lo hicieron las naciones paganas, sino de crear una imagen que represente a la bestia, aquella que fingió una herida de muerte y luego revivió. Notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 13 versículos 3 y 4. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? En este pasaje, Juan nos introduce a una de las escenas más impactantes del libro de Apocalipsis, donde la bestia, que es figura del anticristo, recibe una herida que parece mortal y sin embargo es sanada. Este acontecimiento no es una sanidad común, sino un evento cuidadosamente orquestado para imitar la resurrección de Jesucristo. El mundo, que ha rechazado al Hijo de Dios, se fascinará ante una falsificación satánica que aparenta devolver la vida a lo que estaba condenado a muerte. El poder de esta señal no radica en la verdad, sino en el engaño, porque la bestia no es el Cristo resucitado, sino el anticristo, un impostor que busca usurpar la gloria del verdadero Salvador. El texto enfatiza que todo el mundo se maravilló y que esa admiración se convierte en seguimiento. Aquí vemos un principio espiritual. La adoración sigue a la fascinación, lo que cautiva el corazón del hombre termina gobernándolo. Al ver lo que parece un milagro sin precedentes, las multitudes entregan su lealtad no solo a la bestia, sino también al dragón, es decir, a Satanás mismo, quien le da poder. De esta manera, la humanidad no solo estará rindiendo culto a un líder visible, sino a las tinieblas que lo respaldan. Lo que comenzó con admiración terminará en adoración, y lo que parecía un simple suceso sobrenatural desembocará en un culto global. Las palabras «¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella?», muestran que el mundo verá al anticristo como invencible. Este reconocimiento no es fruto de discernimiento espiritual, sino del engaño que cautiva a quienes pertenecen a este mundo. Es en este contexto donde se prepara el terreno para algo mayor. Si el mundo entero está maravillado, si reconocen al anticristo como indestructible, entonces será lógico que den un paso más y levanten una estatua en su honor. La admiración se materializará en idolatría visible, porque la humanidad querrá inmortalizar al que consideran su redentor político, su salvador terrenal y su líder supremo. Lo que en tiempos pasados fue común en los grandes imperios, erigir monumentos y estatuas para glorificar a los reyes y a los dioses, aquí alcanza su punto culminante en la historia humana. El anticristo no se conformará con ser reconocido como líder mundial, sino que será exaltado al nivel de un Dios viviente, y la estatua será la representación visible de ese culto blasfemo. El mundo entero será convocado a participar en este acto de idolatría, como si se tratara de un deber religioso universal. La estatua del anticristo, por tanto, no será un monumento local o aislado,
sino un símbolo global de adoración forzada. En cuanto a los detalles de esta imagen, la Biblia nos permite entender que será una gran estatua, no un objeto pequeño ni discreto. La magnitud del monumento reflejará la grandeza con que el anticristo se presentará al mundo. Así como Nabucodonosor en Daniel capítulo 3 levantó una colosal estatua de oro en Babilonia para que todos se postraran ante ella, en los días finales el mundo entero será obligado a postrarse ante la imagen del anticristo, que representará no solo a un hombre, sino al sistema mundial de rebelión contra Dios. Prosigamos leyendo Apocalipsis capítulo 13 versículo 15. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Este versículo nos introduce a una de las escenas más estremecedoras de la profecía bíblica. La estatua del anticristo, levantada por orden del falso profeta, recibe poder para hablar. Aquí ya no estamos frente a un simple monumento inerte como los que la humanidad ha levantado durante siglos, sino ante una imagen que, de manera sobrenatural, cobra voz y autoridad. El pasaje subraya que se le permitió, mostrando que, aunque el poder satánico está detrás de este prodigio, todo ocurre bajo el permiso soberano de Dios, quien sigue teniendo el control sobre la historia. Ahora bien, la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo logrará hablar esta estatua? A lo largo de la historia de la interpretación bíblica, distintos estudiosos han presentado varias posturas. En primer lugar, una explicación sobrenatural directa. Muchos intérpretes sostienen que este será un acto netamente espiritual, una obra demoníaca que dará la apariencia de vida a la estatua. Así como Dios en el principio sopló aliento de vida en el hombre, y este fue un ser viviente, el falso profeta intentará imitar ese acto creador en forma blasfema, animando con poder satánico a la imagen del anticristo. Aunque lo que finalmente crea no es un hombre, sino una burla falsificación diabólica de él. En segundo lugar, una explicación tecnológica o científica. Otros intérpretes consideran que el hablar de la estatua puede estar relacionado con avances humanos en la ciencia y la tecnología. En un mundo donde la inteligencia artificial, la robótica y la holografía avanzan de manera acelerada, algunos ven posible que la imagen del anticristo sea animada mediante recursos técnicos que simulen vida y voz. Desde esta perspectiva, el milagro no estaría en que la estatua hable por sí sola, sino en la habilidad del falso profeta para engañar a las masas usando tecnología de su tiempo, presentándola como un prodigio divino. En tercer lugar, una combinación de lo demoníaco y lo tecnológico. Una tercera postura plantea que lo que veremos será una mezcla. Una estatua diseñada con recursos humanos, quizás con tecnología avanzada, pero energizada por poder satánico, lo cual la convierte en un engaño aún más convincente. De esta forma, la estatua no sería un simple robot, ni tampoco únicamente una ilusión demoníaca, sino un híbrido donde lo humano y lo diabólico se unen para producir la abominación desoladora. Lo cierto es que, sea cual sea el mecanismo, el propósito queda claro. La estatua del anticristo no solo hablará, sino que se convertirá en un instrumento de control absoluto, al punto de decretar la muerte para todo aquel que se niegue a adorarla. Aquí se cumple la estrategia final del enemigo. No basta con la fascinación ni con el asombro inicial, ahora se instaura la imposición. El culto idolátrico se vuelve obligatorio, y la imagen del anticristo se transforma en juez y verdugo de quienes no doblen su rodilla. Continuemos leyendo Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. La palabra además conecta directamente este versículo con lo anterior. Lo que acabamos de ver en el versículo 15 es que la estatua de la bestia,
animada por el poder del falso profeta, habló y decretó muerte contra quienes no la adoraran. Ahora, el mismo texto nos dice que además exigió que todos recibieran una marca. Esto indica que la imposición de la marca no es un asunto separado de la estatua, sino que surge de ella como parte de su autoridad usurpada. La imagen no solo será un ídolo religioso, sino también el instrumento central de control mundial, que exige lealtad absoluta al anticristo. El alcance de esta exigencia es total. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Nadie quedará fuera, desde el más poderoso hasta el más humilde, desde el libre hasta el siervo, todos estarán bajo la misma condición. Aceptar la marca o quedar excluidos. Esto revela que el reino del anticristo será un sistema global, sin privilegios ni excepciones, en el que cada ser humano será obligado a rendirse al control de la bestia. La ubicación de la marca, en la mano derecha o en la frente, también tiene un simbolismo profundo. La frente representa la mente, los pensamientos, la identidad. La mano derecha representa las acciones, el trabajo y las obras. Recibir la marca será una manera de entregar tanto el pensamiento como la acción al dominio del anticristo. Será la falsificación de lo que Dios hace con los suyos. Pues en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, y Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, vemos que el Señor sella a sus hijos en la frente como señal de pertenencia. Satanás, a través de la estatua, intentará copiar ese sello, pero en forma de esclavitud y rebelión. El versículo 17 explica la consecuencia inmediata, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. Aquí vemos cómo el sistema del anticristo no se limitará a lo religioso, sino que abarcará lo económico. El culto idolátrico estará vinculado con la supervivencia diaria. La estatua exigirá la marca no solo como señal de adoración, sino como requisito para participar en el comercio y tener acceso a lo básico de la vida: alimento, vestido, recursos. De este modo, la estatua se convierte en el puente entre la adoración y la economía, siendo juez tanto espiritual como social. Estimado oyente, este pasaje nos muestra que la idolatría del fin no será un asunto abstracto, sino práctico y visible. La estatua del anticristo exigirá la marca como sello de lealtad, y sin ella, la vida será prácticamente imposible. Así, lo que comenzó con asombro por una herida sanada, terminará en la esclavitud total de la humanidad bajo un sistema donde pensamiento, acción y economía estarán sujetos a la autoridad del anticristo. Es probable que muchos acepten con entusiasmo ser marcados porque estarán convencidos del potencial de los planes de la bestia. Otros lo harán simplemente porque todo el mundo lo hace, siguiendo la corriente sin cuestionar. Habrá también quienes, aunque desconfíen del sistema del anticristo, o incluso se opongan en su interior, no se atreverán a enfrentarse a él y para evitar problemas, elegirán el camino más fácil y se dejarán marcar. Sin embargo, solo aquellos que verdaderamente conocen a su Dios serán capaces de resistir ante semejante presión y permanecer firmes en la fe. Ahora bien, en otro orden de cosas, es cierto que se ha especulado mucho acerca de cómo será la marca de la bestia, aunque la Escritura pone el énfasis no tanto en su forma externa como en lo que significa e implica. El texto bíblico la describe de tres maneras: la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto nos indica que el énfasis está puesto en el nombre de la bestia, el cual puede manifestarse también en forma numérica. En otras palabras, se trata de un nuevo intento de la bestia por plagiar y usurpar el lugar del verdadero Cristo. Recordemos que después de su muerte y resurrección, el Señor Jesucristo fue exaltado por Dios hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Frente a esta verdad, vemos cómo la bestia buscará ese mismo reconocimiento universal en su desenfrenada oposición al verdadero Mesías de Dios. En cuanto a la posibilidad de imponer un sistema de control de esta magnitud a nivel mundial, hoy podemos afirmar con certeza que la tecnología ya lo permite. Esta realidad añade un motivo más para comprender que la aparición de este siniestro personaje no está lejana,
y que los tiempos proféticos que anuncia la palabra se encuentran cada vez más cerca de cumplirse. Ahora bien, ¿dónde se levantará esta estatua? La Biblia no menciona explícitamente en qué lugar será colocada la estatua del Anticristo, pero todo el contexto profético apunta a que estará en Jerusalén, en el tercer templo, en el lugar que Jesús llamó el lugar santo. Leamos Mateo capítulo 24 versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora bien, cuando Apocalipsis capítulo 13 habla de que el falso profeta ordenará levantar una imagen de la bestia para ser adorada, debemos conectarlo con lo que Daniel profetizó siglos antes. La abominación desoladora es allí, en el corazón de la adoración a Dios, donde el Anticristo buscará usurpar el trono divino y recibir la honra que solo le pertenece al Señor. Este acto no será nuevo en la historia. Ya hubo una figura que anticipó lo que hará el Anticristo. Antíoco IV Epífanes, el rey Seleucida que en el año 167 a.C. profanó el templo de Jerusalén. Según el libro de los Macabeos y la tradición judía, Antíoco mandó a colocar en el lugar santo una estatua del dios griego Zeus olímpico, e incluso ofreció animales inmundos como sacrificio en el templo. Este hecho fue recordado por el pueblo judío como una de las mayores abominaciones de su historia. Esa profanación fue un cumplimiento parcial de las palabras de Daniel, y al mismo tiempo, un anuncio profético de lo que hará el Anticristo en los tiempos del fin. Así como Antíoco levantó una imagen de Zeus en el templo para obligar al pueblo a abandonar la adoración al Dios verdadero, en los últimos tiempos el Anticristo levantará su estatua en Jerusalén para exigir adoración universal. Será la consumación de la rebelión humana, el hombre de pecado sentado en el lugar de Dios, reclamando para sí la gloria del Creador, tal como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El templo, diseñado para manifestar la gloria del Señor, se convertirá momentáneamente en el escenario del mayor engaño idolátrico de la historia. Por lo tanto, la estatua del Anticristo no estará en cualquier sitio del mundo, sino en un lugar clave, el epicentro espiritual de la tierra, el Monte Sión en Jerusalén, en el templo reconstruido, donde se convertirá en la abominación desoladora anunciada por los profetas y confirmada por el mismo Jesús. Ese será el lugar desde el cual se demandará adoración, y también el lugar que marcará el inicio de la gran tribulación. Por eso, estimado oyente, preparemos nuestro corazón, porque la Iglesia tiene la promesa bendita del Señor de ser arrebatada antes de que llegue ese tiempo de angustia. Vivamos cada día en fidelidad a Cristo, aguardando su venida gloriosa, porque nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el encuentro con aquel que pronto vendrá a buscarnos. Mantengámonos firmes, santos y vigilantes, para que cuando suene la trompeta, estemos listos y seamos hallados dignos de escapar de todo lo que vendrá sobre la tierra, y de estar en pie delante de Jesucristo, el Rey de Reyes. Así llegamos al final de este video. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con alguien que lo necesite. Porque cada clic, cada vez que compartes, estás ayudando a que la palabra llegue más lejos y toque más corazones. Nos reencontramos en el próximo video, con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces, que la gracia y la paz de Dios te acompañen cada día. Dios te bendiga abundantemente.